Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y hayan estado bien estos días. Ahora les traigo un nuevo auxiliar para tratar de ayudarlos con los nuevos temas que se vienen y se vayan familiarizando ya para que cuando vuelvan ya tengan adquiridas estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a profundizar en algunos conceptos de momentum angular, algún otro tipo de aplicaciones, momento de inercia, otro tipo de cosas, ¿ya? Así que espero que les sirva. ¿Ya? A continuación. Entonces, eh, recordemos un concepto muy importante, el momentum lineal. El momentum lineal ya lo estudiamos a la hora de analizar choques o, o algunos tipos de movimientos de partículas, ¿sí? Y dijimos que se describía de la siguiente forma. Unas veces lo denotábamos con una P y era el producto punto de la masa por la velocidad. A continuación, vamos a recordar el concepto de momentum angular, que es el producto cruz entre la posición y el momentum angular. Digo, momentum lineal. ¿Sí? Entonces, el momentum angular, eh, podemos decir, por ejemplo, con respecto a un punto, eh, está asociado con la rotación de un objeto o una partícula. Entonces, nos va a ayudar a estudiar en relación a eso. Cuando los cuerpos roten o giren, nos va a poder dar una mayor intuición del tipo de movimiento o analizar ese tipo de movimiento. Entonces, como su mismo nombre lo dice, asociado a un movimiento angular o a una trayectoria eh, donde hay una rotación o otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ya vamos a tener a continuación un nuevo concepto llamado inercia, ¿sí? Tal vez lo han escuchado, que es como la resistencia eh, a un movimiento, ¿sí? Inercia es eso, la resistencia al movimiento. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener la siguiente definición, si es que un sistema rota en torno a un punto fijo P, o sea, por ejemplo, tenemos una, va- un- una varilla, tenemos una varilla, la comenzamos a hacer, mejor la voy a dibujar de esta forma. Imaginemos tenemos una varillita así y la hacemos girar, va a estar girando respecto a un punto, ¿sí? Entonces, el momentum angular nos puede ayudar a describir este tipo de movimiento. Vamos a tener que va a estar rotando respecto a un punto P. Entonces, podemos describir que el momentum angular va a ser, otra forma de escribirlo, es la inercia de respecto a ese punto por la velocidad de giro, ¿sí? Entonces, va a ser otra forma de poder describir este tipo de movimiento. Aquí al parecer no han visto esto aún en clase. Eh, por eso, si es que pueden adquirir antes este conocimiento es mejor, porque así a la hora de que se lo enseñen, se les va a hacer mucho más fácil. Y si es que lo vieron, mejor, ¿ya? Entonces tenemos que ese concepto se llama inercia y va a ser la resistencia al cambio o tipo de movimiento. Entonces, tenemos que el momento de inercia, en verdad es momento de inercia, nos ayuda a entender cómo los objetos resisten a cambios en su movimiento rotacional, ¿sí? Relacionados con la rotación.
Con eso está asociado al momento de inercia. ¿Cómo se define este tipo de momento de inercia? Ya, lo vamos a definir como la sumatoria de la masa por la posición al cuadrado. Ujú. En un caso de partículas discontinuas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que haya una partícula o un sistema sistema de partículas, ahí pueden realizarlo. Pero cuando haya un sistema eh, continuo, como el que vimos anteriormente, que era una varilla, y son infinitos puntos, ¿sí? Ahí ustedes van a tener que usar otra definición, que va a ser la integral de la posición al cuadrado respecto a una diferencial que ya vamos a analizar después. Entonces esto va a ser en el mundo continuo, ¿ya? Esto es para infinitas partículas, ¿ya? Por eso tenemos que integrar. En el otro cambio, en el otro caso es una sumatoria porque son finitas partículas. En este caso van a ser infinitas, ¿sí? Generalmente describir cuando cuando vamos a tener que estudiar algunas varillas, superficies, volúmenes, todo ese tipo de cosas. Pero si hay partículas, n partículas, ya usamos esta definición de la sumatoria, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos, para que entiendan un poquito más esta definición, si tenemos eh, dos discos, ¿ya? Primero que todo, el primer disco va a tener en la zona blanca, vamos a tener plástico. Y en la zona morada vamos a tener acero. ¿Qué va a pasar qué va a pasar si giramos ambos discos? Digamos que a la misma velocidad de todo. Inicialmente le damos un impulso a ambos discos. ¿Cuál creen? ¿Creen que girarán de la misma forma? ¿Creen que tendrán el mismo momento de inercia? ¿Creen que... O sea, recordemos que el momento de inercia es la resistencia al giro. O sea, a eso quiero llegar. Los dos van a tener la misma resistencia, los dos se van a mover con la misma facilidad, uno se va a mover más fácil que el otro, va a poder girar más rápido. Entonces, si uno en la práctica se puede dar cuenta de esto, que no van a tener el mismo momento de inercia, ¿sí? Porque va a depender de la masa que tenga el objeto y la posición respecto a un centro. Generalmente el momento de inercia se analiza respecto al centro de masa del objeto. Entonces, aquí podemos ver que el centro de masa va a estar en el centro del disco, ¿sí? Ah, intuitivamente, si es que está uniformemente distribuida la masa, el centro de masa va a estar al centro del disco. Entonces, como va a estar al centro, podemos ver que el momentum va a ser distinto, ya que va a haber más, como la masa de acero, generalmente, o es más pesada que la masa digo, es mayor a la masa del plástico, perdón, eh, va a tener otro tipo de momentum de inercia, ¿sí? Ya que este tiene el disco uno de arriba, tiene mayor masa alejada del centro, o mayor posición y masa, se va a generar un mayor momentum, ¿sí? Se va a generar un mayor momento de inercia. Entonces, podemos decir que al girar un disco de acero, claramente va a tener un poquito de mayor resistencia a la hora de girar, ¿ya? Esto lo usan mucho
patinadores en hielo y cosas así, van cambiando su inercia, digo, van cambiando la posición de su masa para ir cambiando la inercia y poder girar más rápido o más lento. ¿Sí? Estiran sus pies o acercan sus pies, ahí dependiendo del tipo de... Y como están girando, como hace mucho giro, se utiliza mucho ese concepto ahí. ¿Sí? Entonces, ahora veamos qué va a pasar cuando ya recién les dije que qué iba a pasar con el momentum cuando una... Ah, no, aquí se lo describí. Cuando una partícula, digo, cuando un sistema está girando respecto a un punto, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar si ese sistema está girando respecto a un punto y además se está moviendo? Podemos asociar los dos tipos de momentum que vimos. Este es para cuando ocurre una traslación, ya que el cuerpo se está moviendo con cierta velocidad, y este es respecto a la rotación. Entonces podemos, si es que un cuerpo describe una rotación y además una velocidad o se está moviendo, podemos describir que el momentum total va a ser igual al momentum traslacional asociado a una velocidad, a un momentum lineal o, y además un momentum rotacional asociado a un momentum de inercia, a momento de inercia, ¿sí? Entonces podemos decir que nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Ahí, por ejemplo, asocio el... Generalmente se utiliza esto, de asociar el momento de inercia a un centro de masa. Ahí lo tomamos como referencia, ¿sí? Entonces tienen que tener bien claro el concepto de centro de masa, cómo calcularlo, cómo intuir dónde está un centro de masa. También, algún otro concepto que tienen que recordar es que el torque, en algún momento se los contéis, quizás el profe, era que el torque era igual a la derivada del momentum angular. Sí, entonces, eh, del momentum, sí. Entonces, en este caso, del momentum lineal, perdón, del momentum angular, ahora sí, del momentum angular, en este caso también nos va a servir, considerando los dos movimientos, rotacional y traslacional. A eso quería ir, que el torque, igual, si es que hay una rotación, se mantiene la misma relación entre ambos, ¿sí? A eso quería llegar. Que a pesar de que aparezca una nueva eh, componente, se mantiene la relación entre el torque y el momentum angular. ¿Ya? ¿Qué, qué más? ¿Qué va a pasar cuando hay una rotación? ¿Qué va a pasar si esto nos va a servir para estudiar choques y, y- y se produzca una rotación? Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a ver, ya lo van a ver, habla de que una varilla está de tal forma y la choca otra partícula. Intuyendo lo que va a pasar es que esa varilla, si la choca una partícula, va a rotar y posiblemente va a girar o rotar de alguna forma. Entonces, como estábamos estudiando anteriormente colisiones, nos va a interesar saber también qué va a pasar con la energía en estos casos. Entonces, lo que va a pasar con la energía es que cuando haya un choque de este estilo o cuando haya un sistema que tenga presente una rotación, vamos a tener que va a, a añadirse una nueva componente de energía cinética, pero esta vez relacionada con el giro, ya que también va a tener una velocidad de giro y vamos a tener entonces una componente
de energía cinética rotatoria. Bueno, ya conocemos cómo calcular estas. Vamos a referenciarnos al centro de masa. Entonces decimos que la energía potencial simplemente masa, si es que llega a haber una aceleración de gravedad, va a ser la que siempre conocemos. También, para el caso de la energía cinética traslacional, es siempre como la misma que siempre han conocido. Y ahora le vamos a añadir una nueva componente que es la energía cinética rotacional, que va a relacionarse simplemente con el centro de masa por la componente angular de giro. Momento de inercia por la componente angular partido en dos. ¿Sí? Déjenme revisar si es que lleva alguna componente al cuadrado. Si es que... mm, sí, sí. Ahí me falta anotar eso. Ahí sí. Entonces ahí tenemos la forma completa de escribir nuestra energía si es que hay un movimiento rotacional. ¿Qué más podemos decir? Eh, déjenme- ya. Y como en el caso anterior que vimos que se rotaba respecto a un punto también, si tenemos algo que está rotando así, respecto a un punto, simplemente no hay energía cinética rotacional. Entonces, cuando pase eso, vamos a tener que la energía cinética, porque el cuerpo no se está trasladando, simplemente va a rotar, va a ser cero. Ya, es simplemente un caso particular. Eh, perfecto. Ya. Bueno, sabiendo eso, podemos realizar ahora nuestras dos preguntas auxiliares que les dejé. Y también les dejé una pregunta propuesta ahí para que, si quieren ir un poco más allá, les puede servir también. Bueno, veamos estas dos preguntas. Esta fue una pregunta de un control del año pasado. Entonces, estas preguntas ya, una vez pasadas ya los temas, ya pueden empezar a salir preguntas así en el control número 2. Así que, eh, para que ya lo tengan en consideración, el tipo de preguntas que les puede comenzar a salir. ¿Ya? Entonces, dice, una barra de largo 2L y masa M descansa sobre una superficie horizontal lisa. Tenemos la barra, está eh, en reposo y vemos que una pelota de masa M con velocidad V0 choca perpendicularmente a la barra en uno de sus extremos. Encuentre la velocidad final de la pelota, suponiendo que la energía mecánica se conserva y que la velocidad final apunta en la misma dirección de la velocidad original de la pelota. Eso que nos dicen al final es que lo que va a pasar con la masa es que después de chocar, vamos a tener que la varilla va a empezar a, como le expliqué delante, va a tener algún tipo de rotación y la masa va a seguir de forma normal. Ese análisis de que o esta pista nos dice que, por ejemplo, no va a rebotar o va a cambiar al chocar con la varilla no va a cambiar su dirección. Simplemente es como si empujara un poquito a la varilla para darle un movimiento rotacional. Esa es la idea del problema, así estudiar cómo va a rotar o qué va a influir en que rote la varilla y esas cosas, ¿ya? Entonces, ya tenemos una intuición de lo que va a pasar. Pero ahora, ¿cómo calculamos la velocidad final de la pelota? ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es ese BF final? La rapidez final de la pelota. Eso es lo que queremos. Entonces, para empezar, si recuerdan, ¿qué estamos presenciando?
estamos presenciando un choque elástico, ¿sí? No hay pérdida de energía, no nos dice que nos dice de hecho que eh, la energía mecánica se conserva. Nos están diciendo claramente que es un choque elástico. Entonces, al tener un choque elástico, podíamos asumir ciertas cosas. Eh, Asumir ciertas cosas. Podíamos asumir que la energía cinética se conserva. Podíamos asumir que se conserva. El momentum lineal también. Entonces, ahí ya podemos empezar a sacar o obtener datos, ecuaciones para para encontrar nuestro BF, ¿ya? Veamos si podemos encontrarlo con esas dos ecuaciones. Antes que todo, decirles que podemos definir que esa varilla va a tener una velocidad angular y además eh, también la varilla, como les dije, no necesariamente nos están diciendo aquí que va a girar respecto a un punto. Entonces, también puede, al realizar el choque, es probable que comience a trasladarse también. Entonces vamos a poner que va a adquirir luego del choque, esto es, luego del choque, va a adquirir una velocidad traslacional, además de una velocidad angular. Entonces, ahora podemos empezar a descomponer nuestras ideas. Veamos, tenemos que la energía cinética se conserva, ya lo dijimos. Entonces, en este caso, inicialmente tenemos simplemente una partícula viajando a una velocidad v0, que sería, notaría esta componente, pero la varilla está en reposo. Entonces no nos genera ninguna componente cinética y no tenemos presente la gravedad, ningún otro tipo de energía. Entonces, por ahí, hablemos solo de la energía cinética. Entonces, inicialmente tenemos esa energía cinética y al final vamos a tener, respecto a la partícula que choca, esa energía cinética, la velocidad final es la que buscamos, la que nos interesa, pero además van a aparecer otras componentes, como les dije anteriormente. Va a aparecer, la varilla tenía masa m grande, una velocidad v de la varilla nueva, y traslacional, porque se va a empezar, como lo describimos nosotros, se va a empezar a mover tal vez la varilla hacia allá. No sabemos si va a rotar respecto a un punto, pero si es que no, no podemos asumir eso, porque también puede adquirir una velocidad. Entonces, por eso la incluyo. Y además, como les dije anteriormente, cuando hay una rotación, se implementa un nuevo término que depende del momento de inercia y la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra primera ecuación de energía, de conservación de energía cinética. ¿Ya? Ahora veamos la segunda, que es conservación de momentum lineal, y esta es más simple. Como ven, el momentum lineal solamente incluye las velocidades traslacionales, ¿sí? Ya que es un momentum lineal, ¿ya? Por eso quise mostrarles al principio la diferencia entre un momentum lineal y angular. El angular, ahí sí se relaciona con las componentes rotacionales, pero en un momento lineal solamente vamos a analizar la traslación de las partículas, ¿sí? Entonces, no consideramos la velocidad angular en este caso, ¿ya? También,
como podemos ver, aquí conocemos, no conocemos esas tres cosas, ¿sí? Esas cosas que anoté en rojo no las conocemos. El momento de inercia se puede calcular, las masas las son dadas, velocidad inicial es dada, pero esas velocidades no las conocemos. Por lo tanto, tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, falta algo más, algo más para poder conocer BF, ya que tenemos que tener tres ecuaciones para tres incógnitas. Entonces, lo que vamos a poder imponer desde ahora, como aparece una nueva definición de momentum angular, es que el momentum angular se conserva. Bueno, siempre y cuando no se diga lo contrario, ¿sí? Este ejercicio no nos limitan nada respecto a eso, no hay fuerzas disipativas, ningún otro tipo de cosas que nos pueda restringir esta idea. Entonces podemos asumir que el momentum lineal y en general en los tipos de ejercicios que van a tener, van a poder llegar y usar esto también. Que el momentum angular se conserva de igual manera. Entonces, si calculamos el momentum angular inicial, ¿sí? Inicialmente la pelota tiene una. Bueno, como yo les dije, siempre esto tiene que estar referenciado a un punto, ¿ya? El momento angular. Entonces, antes de calcularlo, vamos a hacer eso, vamos a referenciar. Como estamos calculando el inicial, les voy a dibujar la idea. Lo que vamos a hacer entonces es, como les dije, generalmente se toma de referencia cuando aparece un momento de inercia y esas cosas, el centro de masa como un punto de análisis. Entonces, la mitad de la varilla sería un buen indicador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir que la posición de esa partícula inicialmente es eh, menos a x tónico más, si lo pongo así el sistema, en el centro de masa, ¿sí? Entonces, ya que tenemos eso, podemos, eh, y tenemos que el momentum de esa partícula inicialmente era este, ¿sí? Entonces, simplemente ahora calculando el momentum angular inicial, tenemos esto. Recordemos que el producto punto es conmutativo, entonces multiplicamos primero este término con este, y luego este con este. El primer término nos da cero, ya que el producto por cruz de x por x tongo es cero. Entonces nos queda finalmente que es eh, y nos queda que es LMB0, ¿sí? Por y tongo por y tongo. Si recordamos, esto es menos z tongo. Entonces, ah, nos queda finalmente que el momentum angular es esto. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos el momentum angular inicial. Ahora calculemos el momentum angular final. Entonces, a momentum angular final. Ah, sí, algo que se me fue recalcarles es que, ¿por qué acá simplemente lo calculé así? ¿Por qué lo calculé así? Sí, aquí se ve mejor. Así. Si yo les había mencionado al inicio que podíamos asumir que el momentum total
era la suma de estos dos componentes. Y podíamos describirlo de esta manera. Simplemente porque al inicio del movimiento no hay una componente rotacional. Simplemente por eso usé solamente la componente traslacional. Y ahora sí usaré la componente rotacional porque después del choque o el momentum angular final, que es después del choque, ya hay una rotación. Entonces, eh, se describe de esta manera. Entonces, ahora vemos que la componente rotacional y traslacional. Ya. La componente rotacional dijimos que era el momento de inercia W. ¿Sí? Pero igual, de todas maneras, hay que considerar el eje en el que va a pasar, eh, en el que va a ocurrir esto. Entonces, de igual manera, nos va a quedar en menos z. ¿Sí? El momento angular va a ir en teta y el momento de inercia en rho, por lo tanto da menos z tongo de igual manera. La traslacional nos va a dar que es eh, menos, menos m menos m por LBF. De igual manera, calculándola como lo hicimos anteriormente, llegamos a esto. Entonces, ahora podemos decir que el momentum final es menos IW en Z tongo, que es la componente traslacional, digo rotacional, perdón, más la componente traslacional. Ujú. Entonces, eh, déjenme revisar una cosa. Mm, por aquí, denme un segundo. Ah, perdón. Eh, aquí, eso. Entonces, perfecto. Ya, sí. ¿Por qué no vamos a considerar la velocidad v o de la varilla? Simplemente porque el centro lo estamos, digo, la referencia que estamos tomando está sobre el centro de masa de la varilla. Entonces, si lo tomamos ahí, si bien se está moviendo el centro de masa, pero no la varilla. Digo, perdón, eh, el origen no se está moviendo respecto a esa velocidad. Porque sí, el origen, el centro de masa sí se está moviendo a esa velocidad, entonces no se considera, ¿sí? No lo vamos a considerar, ¿ya? Porque el punto, mm, si es, o sea, la varilla sí está rotando respecto al punto, la otra partícula, esta componente de acá, nace de la otra partícula, pero como estamos analizando respecto a ese punto para él mismo no se está moviendo porque es el centro de masa y la referencia que estamos tomando. Entonces, por eso no considero la otra velocidad. ¿Sí? Puede ser un poco confuso, pero traten de analizarlo de detalle. ¿Sí? Entonces, si tomamos el centro de masa, si bien se está moviendo, pero yo estoy analizando respecto, como si pusiera un sistema ahí encima de él. Entonces, para el sistema no se está moviendo prácticamente. ¿Sí? Por eso no la voy a considerar. ¿Ya? Entonces, solo añado la componente de la otra partícula, ¿ya? Entonces, nos queda finalmente la tercera ecuación, que es menos ml es 0z igual a esto.
Excelente. Y ahí tenemos la tercera ecuación. Mm, Y, y veamos si es que no apareció otra nueva incógnita. Eh, M lo conocemos, L lo conocemos, B0, Z. Bueno, como todos están en el mismo eje, simplemente voy a sacarlos. Y no, solamente nos apareció lo mismo que teníamos. Ya conocemos todo y nos aparecieron dos incógnitas de las que ya teníamos. Entonces, este sistema sí se puede resolver y hagámoslo. ¿Ya? Entonces, primero que todo, usando 2, usamos 2 y despejamos el BF. Despejando BF nos queda que eh, MB0 menos MB partido en M, nos queda finalmente que BF es igual a B0 menos M partido en M. ¿Ya? Tenemos una expresión para BF, pero aún tiene una incógnita que es BB y encontrando BB ya ganamos y podemos responderlo solicitado. Entonces, ahora si reemplazamos en 3 el BF, aquí es simplemente ir jugando con las ecuaciones que obtuvimos. Tenemos lo siguiente, menos, a todas están, eh, esperen, creo que acá me equivoqué, sí, ahí era menos también, porque era menos z tongo, aquí también, entonces como todas son menos, simplemente las dejo todas positivas, multiplicando por menos, ¿no? Para simplificar un poco. Entonces nos queda que es I, I, W, y finalmente ML por BF, pero calculamos recién el BF, que es 0 menos ML por B. Perdón. MMB. Entonces nos queda que MLB0 y W más MLB0 menos MLBP. Y así obtenemos una nueva expresión. Tratemos de buscar eh, BB, que era lo que queríamos. Entonces, despejando de P, nos queda que estos dos términos se van. Pasamos eso hacia acá y nos queda eso finalmente. Pero nuevamente, ahora tenemos nuestro BD en dependencia de la velocidad angular, por lo tanto, aún nos falta eh, despejar una componente. Y aún ni siquiera hemos calculado el momento de inercia, así que realicémoslo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula un momento de inercia? ¿Ya? Esto eh, generalmente lo tienen que hacer de esta forma. Primero que todo, tienen que analizar lo que les dije. ¿El cuerpo es continuo o es un sistema de partículas o es una partícula? Son dos partículas, es una área, superficie, volumen. Entonces, aquí podemos ver que es una varilla, ¿sí? Si bien así como la dibujo parece una superficie, es solamente una línea, una varilla, ¿sí? Pero la grafico así para que se entienda. Entonces, aquí dijimos que iba a estar nuestro centro de masa por intuición, yo lo intuí, donde está el medio, como está en una varilla uniformemente distribuida, al medio entonces está el centro de masa. Es fácil notar eso, generalmente pueden intuirlo. Entonces aquí vamos a poner nuestro sistema, aquí decimos que es exacto, como era de largo 2L y hacia L hacia arriba, L hacia abajo.
Entonces, como dijimos que es continua, vamos a utilizar la integral de la posición al cuadrado por la, el diferencial de m. Entonces, este diferencial de m, ¿qué va a hacer? Va a depender si estamos en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Si estamos en una dimensión, como en este caso, que es solamente una línea, vamos a poder decir que el dm va a ser eso por el diferencial de la línea. En el caso de dos dimensiones, va a ser eh, la densidad superficial. Aquí era la densidad lineal inicial, ahí era la densidad lineal por el delta de línea, digo, por el diferencial de línea. Ahora, la densidad superficial por el diferencial de superficie. Y finalmente, la densidad volumétrica, que era por por el diferencial de volumen. Quizás estas cosas son un poco nuevas para ustedes, porque aún no han cursado cálculo avanzado muchos de ustedes. Entonces, simplemente tienen que, si quieren simplificar esta idea, como les dije anteriormente, toda esta hilera son densidades. Densidades. Esta va a ser densidad lineal, densidad superficial, porque estamos en dos dimensiones, y densidad volumétrica. Todas son densidades. Y si recuerdan, ¿cómo se calculaba la densidad? Simplemente masa partida en volumen es la más conocida, pero también puede ser superficie o una línea. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que la masa de nuestra varilla es m y la línea es 2L. Si fuera un cuadrado, por ejemplo, de L por L, sería m partido en L cuadrado. Simplemente si fuera un área, si fuera un volumen, L cubo. De esa manera se pueden, simplemente es calcular una densidad, ¿ya? Prontamente en el curso de cálculo avanzado van a entender de dónde, por qué se usan estas componentes, o por qué se le añaden estas cosas. Por ahora solamente de forma aplicada, para calcular la inercia van a utilizarlo. Van a saber que para integrar necesitan una componente diferencial que va acompañada con una densidad que va a depender cómo calcularla, si es que estamos en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Entonces, como estamos en una dimensión, simplemente la calculamos como la masa partido en el largo de la línea. Ahora, el dl en este caso va a ser di simplemente. Van a haber otros casos que no va a ser tan simple, pero siempre que tengan confusión con eso, pueden pedirlo. Pueden pedirlo porque si bien no han cursado ese curso, entonces no saben cómo descifrarlo la, los diferenciales, ¿sí? Porque sí, en coordenadas cartesianas son simples, son simplemente los que usamos siempre, pero en coordenadas esféricas o cartesianas o cilíndricas aparecen otras componentes adicionales. No son tan difíciles de recordar, pero no las tendría, me imagino que no las saben, entonces tengan cuidado con eso. Creo que en el segundo ejercicio vamos a ver algo de ese estilo y se los voy a recordar para que lo tengan en consideración. Entonces, como ya tenemos eso, podemos decir que simplemente el diferencial m es m2L de I. Listo. Ahora, como dijimos, tenemos que integrar. Eh, teníamos esto. Tenemos que nuestra posición va a ser I cuadrado m2L de I. Y nuestros límites van a ser de L a menos L. Voy a integrar sobre la línea. Entonces, finalmente obtengo que es M2L y 3 desde L a menos L. Entonces, ahí finalmente
llego a que, eh, llego a que si calculan eso, nos da eso. Perfecto. Ujú. Y así finalmente obtenemos que la inercia es ml tercios. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el valor de de la inercia, del momento de inercia de nuestra varilla. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como habíamos calculado el DD, mm, acá lo calculamos, ¿sí? Que es IWML. Simplemente reemplazamos y nos quedaría que mm, WL partido en 3. ¿Sí? Entonces, simplificamos en cosas conocidas. Y ahora vamos a calcular omega, ya que aún lo desconocemos, que es la velocidad angular. Y si usamos la ecuación número uno, que era la siguiente, la tengo aquí anotada. Mm, Vamos a subir tanto. Ujú. Esa, esa era. ¿Sí? Entonces, ahora la voy a escribir en cosas que ya conocemos. ¿Sí? M b cero cuadrado. Voy a dejar por ahí, por ahora ese BF ahí. Y esto ya lo conocemos. Es M por, lo acabamos de calcular, omega cuadrado por L cuadrado. Y abajo tenemos un 2 y acá un 3 al cuadrado. Entonces nos queda 18. Aquí ya lo teníamos. El momento de inercia es M L cuadrado por eso 3 por 6. ¿Sí? Entonces, a continuación, si seguimos reemplazando, mm, a ver, ¿qué podemos reemplazar? Conocemos, denme un segundito. Ahora sí. Entonces, un segundo más. Ahora sí, ya. Entonces, eh, si reemplazamos también BF, que lo conocíamos, nos queda eso, como, como eran dos componentes al cuadrado, nos va a quedar, nos van a aparecer tres. Las tengo aquí anotadas. El cuadrado y el cuadrado. Ya. Y estas dos componentes las podemos sumar y nos va a quedar 4 ml cuadrado w cuadrado partido en 18. Ya. Entonces, ahora, ¿qué más nos falta? Podemos notar que esto es igual a eso. ¿Qué más? Bueno, ahí podemos ir con nuestro análisis. Mm, mm, mm. Podemos seguir. A ver qué tenemos. M. Ah, ya, empiezo a ver.
Un segundo que parece que se me acabó el lápiz. Ya, pero bueno, aquí hay que seguir descomponiendo. Entra multiplicando el m medios y nos va a generar lo siguiente. Se lo escribo rápido para que se cargue el lápiz. Entonces, los primeros dos términos, porque entra el m medio multiplicando, y el final simplemente una simplificación. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar el BB. Si recuerdan BB, a ver, lo teníamos acá arriba, era omega por L partido en 3. Entonces, eh, omega por L. Aquí creo que se me olvidó un signo, sí. Omega por L partido en 3. Falta el partido 3. Acá. Eh, nos queda. Como está el cuadrado. Omega cuadrado, L cuadrado. 2 por 9, 18 m. Menos. No, más 2 m L cuadrado. Ya, ahí sí. Ahora sí, simplemente lo que hice fue reemplazar el BB por lo que ya conocíamos, que lo habíamos calculado acá arriba, que era la velocidad angular por L partido en 3. Y ahora simplemente, como se dan cuenta, hay un M acá, ahí, hay un L acá, ahí, ahí, hay un omega, ahí, ahí. ¿Ya? Entonces simplemente estoy simplificando algunas cosas. De nuevo se me olvidó el menos 0 menos B03 más 2 perdón, MWL 18M más 2L omega 9. ¿Sí? Entonces, luego de esa simplificación, lo que podemos hacer es mm, despejar finalmente el omega, ¿ya? Podemos darnos cuenta que acá B03, omega L9, aquí nos queda M2M más 2. Ujú. Sí, perfecto. Y finalmente, eh, nos queda B0, 3, L. Nos queda finalmente, eh, si seguimos reemplazando, llegamos a que M más 4M. Entonces, finalmente pudimos llegar a eso. Y creo que se me ha olvidado. Aquí. Ahí me equivoqué. Acá. 4M. Ahí sí. Ahí sí. Lo he escrito mal. ¿Ya? Entonces, obtuvimos que, y si queremos, podemos despejar eso. Despejamos y obtenemos la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, ahora como tenemos la velocidad angular en puras cosas conocidas, podemos empezar a conocer, digo,
a devolvernos y conocer finalmente la velocidad final. Entonces, como teníamos que BB era 2L partido en 3, simplemente reemplazamos, que sería un tercio por WL, paso el L hacia arriba y nos queda 6M B0, M más 4M, nos queda aquí entonces es 2M B0, M más 4M. Eso es BB. ¿Ya? Entonces, como ya conocemos BB, recordemos que BF era B0 menos M BB y B0 menos M 2M BB M más 4M y así finalmente podemos, esas se van, 2M BB. Perdón, me equivoqué. Ay, eso. Eh, 2M, M más 4M y, a ver, B0, ahí sí, perdón, B0. Ahí sí, B0. Y así entonces podemos llegar a que BF es igual a B0 por M más 4M menos 2M, M más 4M. Y finalmente la velocidad final es B0 por 4M menos M partido en 4M más M. Y así finalmente obtuvimos nuestra velocidad final. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, lo más eh, complejo de este ejercicio era tal vez resolver esos sistemas que igual tenían harta incógnita y eran tres. Así que, pero ya sabiendo, ya saber que era un choque elástico ya nos daba dos. Había que conocer esta nueva componente que la componente angular cuando hay un movimiento, tener algunas consideraciones respecto a eso y una vez que tenemos esas tres ecuaciones simplemente resolver. Entonces, si se dan cuenta, estos problemas, si bien no es tan complejo formularlo, a veces resolverlo un poco más, eh, tarda un poco más de tiempo, ya que son tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, pero ya conociendo la base y saber cómo formular esas tres ecuaciones, ya está listo. De ahí tienen que sacar todo, ¿no? Ya, entonces vamos con el segundo problema. ¿Ya? Segundo problema. Entonces, el segundo problema es este, que se los leo a continuación. Ya, ahí, ya, nos dice. ¿Qué nos dice este problema? Una barra homogénea de masa M y largo L tiene soldado uno de sus extremos al borde del disco de masa M medios y radio L cuartos, tal como se muestra en la figura. ¿Ya? Pueden ver, ahí tiene radio L cuartos, eso mide L. ¿Qué más? La magnitud de aceleración de gravedad G, aquí sí considera la aceleración de gravedad. En caso de que tengamos que usar energías, se considera la energía potencial. ¿Qué más nos dicen? El sistema ejecuta pequeñas oscilaciones en torno al punto de equilibrio estable en un tiempo inicial. En un tiempo inicial pasa por la posición de equilibrio de izquierda a derecha con velocidad de magnitud V0. O sea, inicialmente se está moviendo así con V0 respecto a la posición de equilibrio. ¿Ya? Nos dicen, calcule el momento de inercia del sistema en torno al eje que pasa por el extremo superior de
de el origen. De O, que al parecer no está en la imagen, pero debería ser ahí. ¿Sí? Entonces, calculemos. Ya, primero que todo, si queremos calcular el momento de inercia, ya, tenemos que, vemos que hay un cuerpo, en este caso, y es continuo, ¿sí? Como nuevamente nos dice masa homogénea, una barra homogénea, ¿ya? Y soldado a un disco, o sea que también infinitas partículas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un, es una partícula continua. Por lo tanto, tenemos que usar, tenemos que integrar. Ya. Entonces, ¿pero cómo hago? ¿Cómo integro eso? Si es que es un disco y una barra. Lo más fácil aquí es separar en cosas distintas. Analizar primero el disco, después analizar la barra. Entonces, vamos primero con el disco. Lo que vamos a hacer primero es simplemente analizarlo respecto a su centro de masa. Imaginemos, esto pueden hacerlo siempre. Imaginen que no está nada de los demás del sistema, solamente el círculo, y saben que el centro de masa es, por intuición, es el centro, como está uniformemente distribuido, es el centro del disco. Sabemos que el radio, el cuadrado, L cuadrado, L cuadrado, ahí, perdón, por todo L medio, L cuadrado, y el diferencial de superficie, digo, el diferencial M va a ser de superficie, porque estamos hablando de un disco, ya no es una línea. Entonces, va a ser la densidad superficial por el diferencial de superficie, ¿ya? Entonces, para calcular el diferencial de superficie, simplemente es la masa por la área o superficie. Entonces, es la masa de ese disco, es m medios, partido en el área, que es pi por el radio al cuadrado. Ya podrían hacer esto, ¿sí? La densidad superficial, masa partido de área. Listo. Se las dan, la calculan. Ahora, el diferencial de superficie en este caso es un poco más complejo, porque lo que conviene para describir esa área es usar un sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces, lo más fácil es utilizar dr de teta, de z no nos interesa para escribir el círculo, pero aquí aparece una nueva componente que es multiplicada por r, que esa la suelta eh, al integrar en superficies en coordenadas cilíndricas. Esto después entenderán, lo que les dije anteriormente, después entenderán por qué aparecen estas cosas, pero las pueden pedir. Eh, Generalmente pueden decir, oye, me das en una prueba, oye, pueden dar el diferencial de superficie en cilíndrica o en esférica, o pueden dar el diferencial de volumen en cilíndrica, que también cambia. Entonces, eh, no es necesario que se lo sepan de memoria eso, pero tengan en cuenta que van a aparecer esas cosas. Entonces tienen que considerar, no era solamente poner dr y delta, que eso igual tendría lógica, pero ese r cambia totalmente el resultado a la hora de integrar. Entonces ya van a entender más adelante por qué, pero por ahora solo tengan en consideración que aparecen este tipo de componentes asociadas al diferencial de superficie, de línea o de volumen, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con los otros sistemas. Ese es mi tip, ¿ya? Consúltelo, sí. Eso, a mi criterio, no es necesario que lo sepan de memoria porque aún ni siquiera lo han visto en un ramo matemático. Entonces, bueno.
Ahora calculando el momento de inercia respecto al centro de masa para el disco es el siguiente. Por el... ahí. Y me falta poner los límites, que si es que no saben cómo hacerlo, simplemente por cada, si es que, se los voy a simplificar, si es que están integrando en línea, en una dimensión, una integral, si es que en dos, dos, dos integrales, en dos dimensiones, tres en tres dimensiones. Cada una de las integrales va a ir relacionada con cada uno de los ejes. En este caso, el Z no nos interesaba, porque solamente un disco. Entonces, cero cero chao. Por eso no se incluye. El R, ¿de dónde vamos a variar R para formar el círculo? Así, esa es la lógica que tienen que tener. ¿De dónde a dónde varía R para formar el círculo? Desde el centro a la orilla, que sería de cero a R, ¿ya? Puedes ponerlo de cero a R. Y da igual el orden. O sea, en estos ejercicios va a dar igual si lo colocan acá o adentro, ¿sí? Pero en teoría se debe colocar como el primero así y después ir desarrollando hacia afuera, ¿sí? Pero después van a conocer un teorema también en cálculo que para algunos casos, que generalmente en física siempre se cumple ese caso, que pueden dar vuelta a las integrales como quieran, ¿no? O resolverlas antes. Por ejemplo, aquí, miren. Si nos damos cuenta, el diferencial de teta, ¿cómo hago si ya tengo un radio, cómo hago para formar el disco? Tengo que girar de cero a 2pi. Simplemente lo que tienen que tratar de hacer ahí es formar la figura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, como yo les estaba diciendo, da igual, no hay un orden. O sea, en matemática, para algunos casos van a descubrir que sí, que tienen que ir de adentro hacia afuera. Que algunas expresiones no se pueden llegar y resolver así. Pero aquí en física pueden llegar y decir, ya, como estas están relacionadas y esas dos, y si se dan cuenta no hay ningún teta dentro de la integral, simplemente va a salir una constante. Les digo, es como si estuviera haciendo esto. Podrían llegar y decir esto, así para simplificar. Y las constantes las dejamos afuera. Dijimos, todo más ordenado. ¿Sí? Entonces la constante queda afuera. Estas de acá, como no tienen nada, es simplemente es teta, teta evaluado en 2pi y cero, que sería 2pi. Y finalmente esta de acá, que sería r cubo partido. Perdón, r4 partido en 4 y evaluado en r y cero, que sería eh, 8m 8m pi r cuadrado por 2pi por el radio, que ya lo conocemos, a reemplazar al tiro, L cuartos a la cuarta partida en 4. Ya, entonces, eh, entonces podemos ver lo siguiente. Denme un segundo nuevamente. Que mi gatito
Ahora sí, sí, que había un intruso por aquí. Entonces, eh, bueno, ahí ya tenemos la expresión del centro de, digo, del momento de inercia del disco respecto al centro de masa, ¿ya? Entonces, si resuelven y simplifican eso, yo lo hice y lo calculé hace un rato, y van a llegar a que es simplemente esto, ¿sí? No es que, miren cómo anda, güey. Así tú también quieres aprender. Ya, entonces, ahora calculemos es lo mismo, pero para la barra, ¿ya? La barra, entonces, ¿cómo va a ser en este caso? Simplemente, también estamos en un mundo continuo, vamos a tener que, ya si queremos simplificar más trabajo, como ya tenemos más intuición, la barra va de menos L medios a L medios, la barra tiene largo L, me pongo al centro. Esa intuición tienen que tener. Me pongo al medio. ¿Cuánto mide la barra? L. Ah, ya. Entonces va para arriba, L medio, para abajo, menos L. Digo, L menos L medio. Ahora, siempre respecto a una posición, ya. X cuadrado en este caso, puede ser Y cuadrado, para que elijan, por la densidad lineal, que les dije que era masa partido en largo en caso de superficie, digo, de líneas directamente, y estamos integrando en dx. En este caso no aparece ninguna otra componente. Entonces, pudimos sacarla más simplemente. Sacamos eso hacia afuera, nos queda x3 partido en 3, L medio menos L medio, y nos queda que es ML. Ujú. 3 por, si seguimos resolviendo, nos queda L medio a la 3 menos L medios a la 3. Y si escriben y lo resuelven, les queda finalmente un doceavo de ML cuadrado. ¿Ya? Ah, ya. Finalmente también obtuvimos el momento de inercia para la barra. Ahora, si recordamos, nos pedían el total. ¿Qué intuimos? Que se deberían sumar. Perfecto, es así, así de simple. Pero hay que tener en cuenta que nos están pidiendo respecto a ese punto, a este punto de acá, ¿verdad? A ese. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si queremos el momento de inercia del disco respecto a ese punto, por ejemplo, sería simplemente por un teorema llamado de ejes paralelos de Stroessner, que seguramente lo van a ver con el profe. Teoremas, ejes paralelos, es Steiner, que seguramente el profesor se lo debería enseñar, lo verán con más profundidad, pero es simplemente que el centro, digo, el momento de inercia respecto a un punto es igual al momento de inercia del centro de masa más el, el- la masa del disco, en este caso, del objeto, por RD, por ejemplo, en este caso, el radio del disco. Pero digo, no, no el radio, perdón. Digo, perdón, no la posición del disco, la posición de masa del centro. Que en este caso, la posición de masa, del centro de masa del disco respecto al origen. Entonces, en este caso, como si lo imaginamos ahí, veámoslo en el dibujo. Es
la posición del centro de masa sería L más L cuartos, por lo tanto sería L más L cuartos, sería 5 cuartos de L. Finalmente nos queda aquí I 0 de, ¿cómo sería? I es el centro de masa de M medios 5 cuartos L al cuadrado. Y resolviendo deberían llegar a que es 51 partido en 64 ml cuadrado. Finalmente, ese es nuestro momento de inercia del disco respecto al origen de ahí arriba. Y si hacemos lo mismo, exactamente lo mismo con la barra, exactamente lo mismo sería que tenemos que la masa de la barra es m, pero ahora la posición de del origen al centro de masa es simplemente L medios. Nos queda finalmente entonces que es 1/3 ml cuadrado. Y la, el momento de inercia total del sistema respecto al origen de arriba es simplemente la suma de los momentos de inercia. Y así podemos obtener lo pedido. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿qué hay que hacer en este tipo de ejercicio? Simplificar. Si es algo complicado, tratar de simplificar en cosas conocidas. Conozco cómo calcular el del disco, conozco cómo calcular una barra, mejor los separo y los trabajo por separado. Y después se simplifica mucho más el cálculo. ¿Ya? ¿Qué nos piden a continuación? La posición del centro de masa del sistema a, con respecto al eje que pasa eh, por el origen que ellos me imponen, ¿ya? Entonces me dicen, calcule la posición del centro de masa con respecto al eje que pasa por O. Bueno, lo que voy a hacer acá, entonces, de nuevo, ¿cómo calculo el centro de masa? Lo que me están pidiendo de la partícula entera ahora. No, no, ya sabemos cuáles son los centros de masa de cada cosa, pero ahora, ¿cómo calculo el de la entera? De de todo el sistema. Simplemente, como sería complejo calcular así parte por parte o considerando, integrando tal vez, simplemente lo que vamos a hacer es consideramos como la barra, simplemente como una partícula, el centro de masa, y el disco como el centro de masa, su centro de masa, estamos simplificando el problema, y respecto a esos dos centros de masa, que serían dos puntos, le calculamos el centro de masa, como ya sabemos, que se calcula de esta forma, a esos dos puntos les calculamos el centro de masa, y que es, por ejemplo, es el de la masa de la barra, sería m por el centro de masa de la barra, y de la otra sería la masa del disco, que es m medios, pero por su posición respecto al origen de arriba, siempre respecto al origen de arriba, porque eso nos piden, en R tongo, ya que desde arriba hacia abajo puedo apuntar en R o en lo que sea, cualquier eje también, si es válido considerarlo en J y en I se complicaría un poco más porque depende si es que está en el equilibrio ahí, más cómodo J, pero si es que se empieza a cargar, van a tener que descomponer en todo eje. Así que es más fácil usar R y como un movimiento circular del péndulo R y finalmente M más M medios. Y así les queda que la posición del nuevo centro de masa, la posición del centro de masa total del sistema es 3 cuartos de L. O sea que está 3 cuartos de L. Por acá. Por ahí tenemos entonces. Entonces podemos olvidarnos de ese sistema y simple imaginar que podemos simplificar ese problema a esto, al estudio de eso. Que sería equivalente, ¿sí? Es equivalente estudiar eso a esto, ¿sí? Entonces,
Eh, bueno, como ya lo tenemos, finalmente nos piden calcular la frecuencia de pequeñas oscilaciones del péndulo en torno a la posición de equilibrio. Queremos la frecuencia. ¿Cómo hacíamos eso? Tenemos que llegar a una expresión donde, de este estilo, y que nos están pidiendo cuánto es W en pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Hay distintas formas de hacerlo, pero yo les voy a enseñar una que encuentro que es sencilla y útil. Si se recuerda, el torque es igual a la derivada del momento angular. Y como en este caso tenemos que el momento angular es I por la velocidad angular. Ujú. Simplemente digo que el torque va a ser el momento de inercia si derivo la aceleración angular en en el mismo eje. Perfecto. Ya encontré cuánto vale el torque de este péndulo, ¿ya? Pero ahora podemos calcular también de otra forma el torque. Si lo calculamos de forma habitual, la posición de la partícula por las fuerzas que estén actuando, simplemente está actuando el peso, es m por g, m total por g, y dejémoslo así por acá, m total por g, el peso, y sabemos la posición de nuestro. Vamos a calcular la posición respecto, como les dije, eran equivalentes los dos problemas, así que vamos a ir por el simple. Sabemos que la posición de nuestra partícula, les dije, es como si calculáramos en base a eso. Simplificamos el problema. Entonces, nos tomamos esa posición y el peso del sistema es la suma de las dos masas por G por su eje, que está en menos J por abajo. Ahora, ¿cómo hago el producto cruz entre dos sistemas distintos? No se puede. Tengo que llevar a R a lo que conocemos, ¿sí? Y ahora sí cálculo. Y ahora puedo decir que el torque del sistema es mg seno. Ahí sí. Pero también, como lo calculamos anteriormente, con la derivada del momento angular, también sabemos que el torque es igual al momento de inercia en cada ángulo, por la aceleración angular. Entonces, ahora sí despejamos, como les dije anteriormente, llegamos a que nuestra frecuencia para pequeñas oscilaciones es la siguiente. Y así finalmente obtenemos lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, finalmente pudimos terminar esta parte. Les dejé también una parte propuesta en este ejercicio, por si es que les gustó y quieren continuar. ¿Ya? Que trata de las fuerzas que ejerce el eje de la barra en función del tiempo. Ahí van a tener que descomponer, ver, analizar porque la barra igual está ligada, va a realizar un tipo de fuerza que van a aparecer también. Entonces ahí van a tener que analizar respecto a eso. Bueno, cualquier duda pueden escribirme y espero les sirva y se haya entendido. Así que, bueno, que estén muy bien. Saludos y cuídense mucho. Chao, nos estaremos viendo luego.